Suscríbete ahora, o podrías ser la próxima víctima. ¿Alguna vez has sentido que en la oscuridad todo lo que conocías se desvanecía, dejando solo un vacío inquietante a tu alrededor? Esa noche, cuando las luces del camión de José se apagaron, no solo se extinguió el brillo de su vehículo, también se desvaneció la línea que lo separaba de lo desconocido. En un rincón olvidado de la colonia Roma, un barrio que alguna vez vibraba con el bullicio de la vida, se encontraba un hombre atrapado entre su pasado y un futuro incierto. José, un hombre de mediana edad con cicatrices que narran historias de un tiempo distante, había tomado la decisión de salir esa noche, guiado por un impulso que no podía explicar del todo. Había dejado atrás las luces de su hogar, una pequeña casa en la calle Orizaba, y la nostalgia de su infancia, donde las risas resonaban en cada esquina y los ecos de una vida más simple lo atrapaban en un abrazo cálido. Sin embargo, esa calidez se había vuelto fría, desvaneciéndose con cada año que pasaba desde la muerte de su esposa, Clara. El camión, una reliquia de su juventud, era su refugio. Lo había adquirido con la esperanza de comenzar de nuevo, de reconstruir una vida que se desmoronaba a su alrededor. Pero esa noche, mientras conducía por las calles desiertas, el aire se tornó pesado, como si las sombras mismas se hubieran materializado a su alrededor. José sintió una punzada en el estómago, un presentimiento que lo alertaba de que algo no estaba bien. Las luces del camión parpadeaban, titilando como un faro que luchaba por mantenerse vivo en medio de la oscuridad. Cuando finalmente se apagaron, una profunda inquietud se instaló en su pecho. Se detuvo en medio de la calle, rodeado por el silencio abrumador que solo es interrumpido por el susurro del viento. Un escalofrío recorrió su espalda. No estaba solo, aunque no podía ver a nadie. Y sin embargo, la sensación de ser observado lo envolvía, como si las sombras que se alargaban a su alrededor estuvieran esperando a que diera el siguiente paso. Era un lugar familiar, pero en ese instante parecía extraño y ajeno. Las calles de la colonia Roma, que cada noche lo acompañaban de regreso a casa, se transformaron en un laberinto de oscuridad y misterio. Las farolas, que solían ofrecer consuelo, ahora eran meras siluetas contra un cielo estrellado que se sentía opresivo. Los árboles, cuyas hojas susurraban con el viento, parecían inclinarse hacia él como si intentaran advertirle de un peligro inminente. La noche transcurría lentamente, y mientras José intentaba reiniciar el motor, su mente se sumergía en recuerdos de un pasado que nunca podría cambiar. La risa de Clara resonaba en su cabeza, una melodía que se entrelazaba con los ecos de su dolor. Había sido su compañera, su luz en la oscuridad, y desde su partida José había estado buscando esa luz en cada rincón, en cada sombra. Pero esta noche, mientras se sentaba en su camión, a la espera de que algo cambiara, se dio cuenta de que la búsqueda lo había llevado a un lugar que jamás imaginó. Las luces del camión seguían apagadas, y con cada segundo que pasaba, la presión en su pecho aumentaba. Algo estaba sucediendo a su alrededor. Un murmullo apenas audible logró atravesar el silencio, un sonido que parecía provenir de las profundidades de la noche. José se quedó inmóvil, el corazón golpeando con fuerza en su pecho mientras el aire se volvía denso y casi palpable. Era como si la noche misma estuviera respirando, esperando el momento adecuado para revelar sus secretos. En ese instante, el miedo se mezcló con la curiosidad, un tirón que lo empujaba a salir del camión y explorar lo desconocido. Pero el miedo también lo mantenía anclado a su asiento, paralizado por la incertidumbre de lo que podría descubrir. La lucha interna entre su deseo de saber y su instinto de sobrevivir lo sumió en un profundo conflicto. Justo cuando estaba a punto de ceder al terror que lo envolvía, una figura apareció a lo lejos, surgiendo de las sombras como un espectro.
La silueta se acercaba lentamente, y aunque no podía distinguir sus rasgos, José sintió que el aire se llenaba de una energía extraña, casi eléctrica. El murmullo se intensificó, y por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. La noche había despertado, y algo inexplicable estaba a punto de suceder. Pero cuando la figura alcanzó su camión, la oscuridad lo envolvió todo, y José comprendió que la verdadera experiencia paranormal apenas comenzaba. La figura que se acercaba a José dejó tras de sí un rastro de inquietud que se intensificaba con cada paso. A medida que se acercaba, la luz de la luna reveló detalles que hasta entonces habían permanecido ocultos en la penumbra. Era un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta raída y una mirada que parecía atravesar la oscuridad como un cuchillo afilado. José, aún sentado en su camión, sintió que su corazón latía más rápido. Algo en la presencia del extraño lo hacía sentir que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. El desconocido se detuvo justo al lado del camión, inclinándose ligeramente hacia la ventana abierta. Sus ojos, de un color intenso y penetrante, brillaban con una luz propia, como si estuvieran iluminados por un fuego interno. ¿Te encuentras bien?, preguntó, su voz rasposa resonando en la noche tranquila. José, sorprendido por la aparición súbita, parpadeó, intentando procesar lo que estaba sucediendo. «Mi camión se ha parado», respondió José, con un tono que intentaba reflejar calma, aunque sabía que el temblor de sus manos lo delataba. «No sé qué ha pasado». La sinceridad en sus palabras parecía provocar una reacción en el extraño, quien asintió lentamente, como si comprendiera más de lo que decía. «Esto no es un lugar seguro para estar solo», dijo el hombre, mirando a su alrededor con desconfianza. «Las calles están llenas de ecos, y no todos son amistosos». Las palabras del extraño resonaron en la mente de José, quien sintió que la atmósfera se cargaba de una tensión palpable. La noche había despertado, y los ecos a los que se refería el extraño comenzaban a tomar forma en su mente. «¿Cómo sabes eso?», preguntó José, la curiosidad superando momentáneamente su miedo. «¿Quién eres?». El hombre sonrió, aunque no había alegría en su expresión. «Me llaman el Lobo. He estado aquí mucho tiempo, observando, escuchando». La revelación de su apodo pareció darle un aire de misterio, como si su presencia misma estuviera vinculada a las sombras que los rodeaban. «¿Qué quieres decir con escuchando?», inquirió José, sintiendo que la conversación lo absorbía más en esa extraña realidad. El lobo se acercó un poco más, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Esta colonia tiene una historia oscura, amigo. Hay cosas que han sido olvidadas, pero que aún caminan entre nosotros. Te lo digo por experiencia, es mejor no mirar hacia atrás». La advertencia dejó a José perplejo. ¿Qué podría haber en su pasado que lo persiguiera? La noche seguía envolviéndolo, y el murmullo que lo había inquietado antes ahora parecía más fuerte, como un canto a lo lejos. Fue entonces cuando recordó algo que Clara le había dicho en una ocasión. A veces, lo que más tememos no es lo que está frente a nosotros, sino lo que llevamos dentro. Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano. «¿Por qué estás aquí, el lobo?», preguntó, sintiendo que la conversación se tornaba más intensa. «¿Qué sabes de mí?». El extraño lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «Sé más de lo que debería. Tu dolor me llama, y la oscuridad que llevas dentro ha atraído a las sombras. No eres el único que busca respuestas en esta noche». José sintió que su mundo se desmoronaba. Las palabras del hombre resonaban con una verdad inquietante, y una parte de él quería rechazarlo, pero otra sabía que había algo en lo que decía que era innegable. La muerte de Clara lo había dejado atrapado en un ciclo de recuerdos y melancolía, y de algún modo el lobo parecía ser el puente entre su dolor y la posibilidad de liberarse. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. El lobo sonrió de nuevo, aunque esta vez su sonrisa era sombría.
Debes enfrentar lo que has estado evitando. No puedes seguir huyendo de tu pasado, pero ten cuidado, porque en la oscuridad no todos los recuerdos son amables. Con esas palabras, el extraño dio un paso atrás, y José sintió que una sombra se extendía entre ellos, acercándose como una tormenta. La atmósfera se volvió más pesada, y el murmullo que antes parecía distante ahora resonaba a su alrededor, como si estuviera a punto de desatarse en un aluvión de revelaciones y secretos. Incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo, José se dio cuenta de que su situación había cambiado drásticamente. El lobo no era solo un extraño, era un guía en este laberinto de sombras, pero también era un recordatorio de que su búsqueda de redención y claridad podía llevarlo a lugares oscuros y peligrosos. ¿Dónde puedo encontrarte si necesito ayuda?, preguntó José, sintiendo que la noche lo oprimía. Siempre estaré aquí, en las sombras, respondió el lobo con una calma inquietante. Pero recuerda, no todos los que vagan en la oscuridad son amigos. Y con eso, la figura del hombre se desvaneció en la penumbra, como si nunca hubiera estado allí. José, ahora completamente solo, sintió que la presión en su pecho se intensificaba. Las palabras de "el lobo" resonaban como un eco constante en su mente. Debía enfrentar su pasado, pero ¿cómo se enfrentaba uno a los fantasmas que lo atormentaban? La pregunta lo atormentaba, y mientras intentaba encender el motor del camión una vez más, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había transformado en un viaje hacia lo desconocido. Las luces del camión finalmente parpadearon y se encendieron, pero la sensación de inquietud no desapareció. José sabía que la noche aún escondía misterios y peligros que lo aguardaban. Sin embargo, había una chispa de determinación en su interior. Debía descubrir la verdad, no solo sobre el mundo que lo rodeaba, sino sobre sí mismo. Con el motor rugiendo de nuevo, José tomó una respiración profunda y se adentró en la oscuridad, decidido a enfrentar lo que el destino le tenía reservado. La noche apenas había comenzado, y los ecos de su pasado lo seguían, pero la promesa de respuestas lo impulsaba hacia adelante. La verdadera aventura estaba por comenzar. José condujo por la carretera desierta, la luz del faro del camión iluminando breves destellos de la oscuridad que lo rodeaba. La conversación con el lobo resonaba en su mente como un eco persistente, y mientras avanzaba, su corazón latía con un ritmo frenético. La advertencia de su extraño interlocutor lo acompañaba. No todos los recuerdos son amables, y sin embargo, no podía evitar que su mente se adentrara en lo más profundo de su pasado, buscando respuestas, tratando de encontrar un sentido a su dolor. Era inevitable que su pensamiento se deslizara hacia Clara. La imagen de su sonrisa, su risa contagiosa, era un recordatorio constante de lo que había perdido. La muerte de Clara no había sido solo una pérdida, había sido una ruptura en el tejido de su vida, un desgarro que lo había dejado expuesto y vulnerable. Recordaba el día en que la encontró en el suelo, su rostro pálido y sin vida, y cómo el mundo se había desvanecido a su alrededor en ese instante. Sin embargo, la imagen de su rostro se desdibujaba, reemplazada por un vacío que se apoderaba de su mente. Mientras seguía conduciendo, la carretera pareció transformarse, como si el paisaje a su alrededor comenzara a distorsionarse. Las sombras danzaban en los límites de su visión, y José se encontró preguntándose si realmente estaba solo. La voz del lobo resonaba en su mente, sugiriendo que había cosas que habían sido olvidadas, pero que aún caminaban entre ellos. ¿Acaso había algo más que él no entendía? De repente, un destello de luz apareció en el horizonte. Era un faro, pero no uno moderno. Parecía un relicario del pasado, con una luz parpadeante que guiaba a los perdidos. José sintió una atracción inexplicable hacia él,
como si el faro lo llamara, prometiéndole respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Al acercarse, notó que había un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de la entrada. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y miedo, y José sintió que la tensión en el aire se intensificaba. Decidió detenerse y salir del camión. A medida que se acercaba, escuchó fragmentos de conversaciones, palabras que hablaban de desapariciones y leyendas antiguas. Dicen que aquellos que entran nunca regresan, murmuró una mujer con voz temblorosa. El faro es un portal a lo desconocido. José sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era ese el destino que lo aguardaba? Sin pensarlo, se unió al grupo, sintiendo que algo en su interior lo empujaba hacia adelante. Las miradas se dirigieron a él y un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. ¿Eres tú el que ha estado escuchando las voces?, preguntó un hombre de aspecto desaliñado, con ojos que brillaban con una mezcla de locura y sabiduría. Se dice que aquellos que están marcados por el dolor pueden oír lo que otros no pueden. José sintió que sus entrañas se retorcían. Estaba escuchando voces. Había creído que el murmullo que lo había seguido durante la noche era solo producto de su mente, pero ahora comenzaba a cuestionar su propia cordura. «No sé de qué hablas», respondió con una voz que sonó más insegura de lo que pretendía. El hombre lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su exterior. «No puedes engañarte a ti mismo. Tu dolor te ha hecho receptivo a lo que hay más allá. El faro es solo el comienzo. Debes enfrentarte a lo que llevas dentro. Solo así podrás encontrar la verdad». José sintió un nudo en el estómago. ¿Qué verdad era esa? Mientras el hombre hablaba, recordó una conversación que había tenido con Clara. A veces, lo que más nos duele es lo que no sabemos. Esa frase le retumbó en la mente y comenzó a comprender que el viaje hacia la verdad no solo implicaba enfrentar sus recuerdos, sino también desenterrar secretos que había enterrado en lo más profundo de su ser. Mientras el grupo discutía, un grito desgarrador resonó en la noche, proveniente del faro. Todos se dieron la vuelta, paralizados por el terror. José sintió que su corazón se detenía. «¿Qué fue eso?», preguntó alguien, y en ese momento, la figura del lobo apareció en la entrada del faro, su rostro iluminado por la luz parpadeante. «El faro guarda secretos que no han sido revelados», dijo con una voz grave, «y aquellos que no están listos para escuchar pueden pagar un precio alto». La multitud comenzó a murmurar entre sí, y José sintió que la presión aumentaba. «Debemos entrar», dijo una mujer, su voz temblorosa pero decidida. «Debemos descubrir qué hay dentro». José se sintió atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de entender. ¿Era este el momento de enfrentar sus propios demonios? ¿Podría encontrar respuestas a su dolor? Mientras el grupo comenzaba a moverse hacia el faro, se sintió empujado a seguir. Algo dentro de él sabía que el faro guardaba más que solo secretos. Guardaba la llave para desbloquear un futuro que había creído perdido. Al cruzar la puerta, un aire frío lo envolvió. La oscuridad los recibió como un abrazo helado, y las sombras parecían cobrar vida danzando a su alrededor. Las luces del faro titilaban, creando un ambiente onírico y aterrador. José sintió que la locura lo acechaba, pero se aferró a la idea de que debía seguir adelante. Mientras avanzaban, el grupo comenzó a separarse, cada uno atrapado en sus propios pensamientos y temores. En la penumbra, José vio una figura familiar que lo hizo detenerse en seco. Era Clara, su rostro sereno y su mirada intensa. «¿Por qué no me buscaste?», le preguntó, su voz resonando en el aire. José se sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿Era una ilusión? ¿Un juego de su mente o realmente estaba viendo a Clara? «Clara», susurró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «No puede ser. Debes enfrentar lo que has estado evitando, José.
Tu dolor no se desvanecerá si no lo enfrentas, dijo ella antes de desvanecerse en la oscuridad. El corazón de José latía con fuerza. La confusión y el horror se apoderaron de él. ¿Era posible que las voces que había estado escuchando, los ecos de su pasado, fueran más reales de lo que pensaba? ¿Había algo más grande en juego? ¿Algo que lo conectaba a él y a Clara? Mientras la oscuridad lo envolvía, José comprendió que su búsqueda de respuestas estaba mucho más allá de lo que había imaginado. Había un misterio que se tejía entre su pasado y el faro, y la realidad de su dolor estaba a punto de ser desvelada. La locura y la verdad podían entrelazarse de maneras que nunca había anticipado, y ahora se encontraba al borde de un abismo que amenazaba con consumirlo. Con su determinación renovada, José se adentró más en el faro, decidido a desentrañar los secretos que lo aguardaban. En la oscuridad, en medio de sus propios recuerdos y visiones, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. José continuó adentrándose en el faro, sintiendo cómo la penumbra lo envolvía con un abrazo helado. Cada paso que daba resonaba como un eco en su mente, un recordatorio de la fragilidad de su cordura. La figura de Clara, aunque desvanecida, seguía viva en sus pensamientos, sus palabras retumbando en su interior como un mantra. Debes enfrentar lo que has estado evitando. La escalera de caracol que ascendía hacia la luz del faro parecía interminable. Cada peldaño era un desafío, una lucha entre el deseo de escapar y la necesidad de descubrir la verdad. A medida que subía, José podía sentir la presión aumentar. Desde las sombras, murmullos y risas apagadas parecían burlarse de su determinación. Las voces del grupo que había llegado con él se desvanecían, absorbidas por la oscuridad que lo rodeaba. Finalmente llegó a la cima, donde una gran lente de cristal giraba, proyectando destellos de luz a través de la ventana. La vista del mar embravecido contrastaba con la calma inquietante del interior. Pero antes de que pudiera contemplar la belleza del paisaje, algo lo detuvo en seco. En el centro de la sala, rodeado de un halo de luz, se encontraba el lobo. Su presencia era imponente, una figura que parecía fusionarse con las sombras y la luz al mismo tiempo. «Has llegado», dijo el lobo, su voz resonando con un eco profundo. «Pero no estás solo. Las voces que te han seguido están aquí y han estado esperando tu llegada». José sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. La presión en su pecho aumentaba, como si el aire mismo se volviera denso y difícil de respirar. «Quiero que enfrentes la verdad», respondió el lobo, su mirada penetrante como una lanza. «Tú, como muchos, has cargado con un peso que no te pertenece. La muerte de Clara no fue un accidente. Hay hilos que teje el destino, hilos que debes desatar para liberar tu alma». La mente de José se agitó. «¿Qué estás diciendo? No puedo cargar con más de lo que ya llevo». Se sentía acorralado, como un animal atrapado en una trampa. La figura del lobo parecía acercarse, su sombra proyectándose sobre él, envolviéndolo en la oscuridad. «Lo que llevas dentro, lo que has olvidado, no se desvanecerá por sí mismo. Debes enfrentarlo. Aquí, en este faro, se encuentran las respuestas que buscas», insistió el lobo, su voz resonando con una urgencia palpable. De repente, un ruido atronador interrumpió su conversación. La puerta del faro se abrió de golpe, y los miembros del grupo que habían llegado con José entraron, visiblemente alterados. Una de las mujeres, la misma que había propuesto entrar, gritó: «¡Algo nos está siguiendo! ¡No estamos solos!». El caos estalló. Las luces del faro comenzaron a parpadear y las sombras se alzaron, tomando formas grotescas que se retorcían en la penumbra. José sintió que el miedo lo envolvía, pero algo dentro de él se encendió. Era el mismo deseo que lo había llevado hasta allí, la necesidad de enfrentar su dolor, de descubrir la verdad oculta tras la muerte de Clara.
Todos escuchen, gritó, intentando hacerse oír sobre el estruendo. Debemos enfrentarlo juntos. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Sus palabras parecían resonar en el aire, y aunque el pánico seguía presente, algunos comenzaron a detenerse, mirándolo con atención. El lobo sonrió, como si viera en José una chispa de esperanza. Esa es la actitud que necesitas, pero debes estar preparado. Lo que se avecina no es solo un enfrentamiento físico, es una lucha interna. Tu dolor puede convertirse en tu mayor fortaleza. Sin embargo, justo cuando José iba a responder, un grito desgarrador resonó en la sala. Una de las figuras sombrías se lanzó hacia ellos, su forma distorsionada e indistinta. La mujer que había gritado antes fue empujada al suelo por la fuerza de la sombra, y José sintió un impulso de ayudarla, pero la figura parecía alimentarse del miedo que emanaba del grupo. ¡No! ¡Atrás!, ordenó el lobo, levantando una mano. Pero la sombra se abalanzó sobre él y en un instante el faro se llenó de un frío glacial. José sintió cómo su cuerpo se paralizaba ante la presencia de la entidad. La lucha era tanto interna como externa. Debía enfrentarse a su propio miedo si quería salvar a los demás. Con cada grito y cada susurro que resonaba en la oscuridad, José recordó las palabras de Clara. A veces lo que más nos duele es lo que no sabemos. Se dio cuenta de que no solo debía enfrentarse a la sombra, sino también a sus propios recuerdos, a todo lo que había dejado atrás. ¡Clara!, gritó en un arranque de determinación. ¡Estoy aquí! ¡No te he olvidado! Al pronunciar su nombre, sintió que una luz comenzaba a brillar dentro de él, una calidez que desafiaba el frío que lo rodeaba. La sombra vaciló, como si su poder se viera debilitado por el recuerdo de Clara. ¿Ves? Tu dolor es tu fuerza, dijo el lobo, su voz resonando con un nuevo poder. No te dejes consumir, lucha por lo que amas. Con esa idea en mente, José se lanzó hacia la sombra, sintiendo cómo su cuerpo respondía a un impulso primario, el deseo de luchar por la verdad y por Clara. Extendió su mano, y en el momento en que sus dedos tocaron la sombra, un destello de luz estalló, iluminando la sala con una claridad inesperada. La entidad se encogió, y con un grito ensordecedor, se desvaneció en una nube de oscuridad. José sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la batalla no había terminado. La sombra había cedido, pero el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Con el grupo aún temblando alrededor de él, José se dio cuenta de que había un camino que debía seguir. Las respuestas estaban más allá de la oscuridad del faro y con ellas la posibilidad de sanar. Pero primero debía enfrentar lo que había dejado atrás. El eco de la mirada de Clara lo instaba a seguir adelante, a desentrañar los secretos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Mientras la luz del faro seguía girando, José sabía que el camino hacia la verdad lo llevaría a confrontar no solo su dolor, sino también las decisiones que había tomado. La lucha había comenzado, y con ella la esperanza de un nuevo amanecer. José se quedó en el centro de la sala del faro, con el corazón latiendo desbocado y la respiración entrecortada. La luz del faro seguía girando, iluminando los rostros aterrados de sus compañeros. La sombra, esa entidad que había alimentado sus temores más profundos, había desaparecido, pero el ambiente seguía cargado de tensión. A su alrededor, algunos miembros del grupo comenzaban a recuperarse del pánico inicial. La mujer que había caído al suelo, Elena, se levantó con dificultad, sus ojos aún reflejando la confusión. José se acercó a ella, extendiendo la mano. ¿Estás bien?, preguntó, aunque sabía que las cosas no podían considerarse bien después de lo que habían vivido. Creo que sí, respondió Elena, aunque su voz temblaba. Pero, ¿qué fue eso? ¿Qué acabamos de enfrentar? La incredulidad se mezclaba con el alivio en su tono. Mientras tanto, el lobo se mantenía en un rincón,
observando a todos con una intensidad que parecía abarcar más que el simple miedo que había dominado la sala. La sombra que enfrentaron era un reflejo de sus propios miedos y culpas, explicó. Cada uno de ustedes tiene su propia carga, y aunque han logrado superarlo por ahora, el camino hacia la sanación es largo y complicado. José sintió que su estómago se revolvía. Había enfrentado algo tangible, pero también había desenterrado viejos recuerdos que creía haber olvidado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, dirigiéndose a el lobo. ¿Cómo seguimos adelante? Primero, deben entender que no están solos. Cada uno de ustedes tiene un papel en esto, respondió el lobo acercándose un poco más. Lo que han vivido aquí no es el final, sino un nuevo comienzo. Deben unirse y afrontar lo que ha quedado sin resolver, no solo lo que vivieron en esta noche, sino también lo que llevan dentro. La idea de seguir adelante parecía abrumadora, pero José sintió que tenía que intentar. «Podemos hacerlo», dijo, mirando a su alrededor. «No sé qué nos espera, pero si enfrentamos esto juntos, quizás podamos encontrar las respuestas que buscamos». Sin embargo, al pronunciar esas palabras, se percató de que no todos estaban igualmente decididos. Algunos miembros del grupo intercambiaron miradas de duda, y José notó la inquietud en sus rostros. ¿Qué pasará si vuelve? ¿Y si no estamos preparados la próxima vez?, susurró uno de los hombres, su voz quebrada. «Siempre habrá un riesgo», respondió el lobo. «Pero el verdadero peligro está en dejar que el miedo les paralice. Solo enfrentando sus demonios podrán encontrar la paz que buscan». Sin embargo, el ambiente seguía cargado de misterio. A medida que la tensión comenzaba a disiparse, un extraño susurro resonó en la sala. Era un murmullo sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que todos se detuvieran. José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Lo escuchan?», preguntó, tratando de discernir de dónde provenía. El lobo asintió lentamente. «Sí, las sombras pueden haber sido ahuyentadas por ahora, pero no se han ido del todo. Hay ecos de lo que vivieron que aún persisten en este lugar». A medida que la luz del faro continuaba girando, José se dio cuenta de que algunos objetos en la sala parecían brillar débilmente, como si estuvieran conectados a la energía residual de la sombra. Fue entonces cuando un destello llamó su atención. Un pequeño medallón que yacía en el suelo, cerca del lugar donde había estado la sombra. Sin pensarlo, se agachó y lo recogió. «¿Qué es eso?», preguntó Elena acercándose. «No lo sé», respondió José, observándolo detenidamente. «Pero creo que esto podría ser importante». El medallón tenía una inscripción que no podía leer del todo, pero sentía que le susurraba secretos de un pasado olvidado. «Es un símbolo de conexión», explicó el lobo acercándose. «Podría ser la clave para entender lo que sucedió aquí y lo que les espera. Pero tengan cuidado, porque no todo lo que descubran será fácil de aceptar». José sintió un nudo en el estómago. Sabía que el camino hacia la verdad estaría lleno de obstáculos y que las respuestas podrían abrir viejas heridas. Sin embargo, la determinación comenzó a tomar forma en su corazón. No podía seguir huyendo de su pasado. Mientras el lobo hablaba, José notó que algunos miembros del grupo se apartaban, sus rostros marcados por la incertidumbre. «No todos están listos para esto», dijo uno de ellos, un joven llamado Marco. «Quizás deberíamos irnos, dejar todo esto atrás». «No, no podemos huir», insistió José, sintiendo que la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. «Hemos pasado por demasiado como para dar la espalda ahora. Si no enfrentamos lo que hay aquí, siempre nos perseguirá». El grupo comenzó a dividirse. Algunos querían marcharse mientras otros se mantenían firmes. José sabía que esta lucha no solo era suya, sino de todos. «Piensen en lo que han perdido. Piensen en Clara», les instó. «Si nos rendimos,
su sacrificio no habrá valido la pena. No, un silencio tenso llenó la sala mientras sus palabras resonaban en los corazones de los presentes. Algunos comenzaron a asentir y José sintió que una chispa de unidad se encendía en el aire. Pero aún había muchos miedos que enfrentar y el medallón que sostenía en su mano comenzaba a vibrar, como si respondiera a la tensión acumulada. Mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, una sombra pareció proyectarse en la pared, recordándoles que la lucha estaba lejos de haber terminado. José sabía que el faro guardaba secretos que aún no habían sido desenterrados y que el medallón podría ser la clave para desvelar esos misterios. El eco de las voces que habían escuchado seguía presente y el futuro prometía ser tan inquietante como el pasado. En ese momento, una nueva decisión se formó en su corazón. Este no sería el final, sino el comienzo de una búsqueda más profunda, una travesía que los llevaría a descubrir no solo la verdad sobre Clara, sino también sobre sí mismos. Con la determinación renovada, José levantó el medallón y mirando a sus compañeros dijo: «Vamos a descubrir lo que esto significa, juntos». Y así, con el faro iluminando su camino, se adentraron de nuevo en la oscuridad, listos para enfrentar los secretos que les aguardaban. José, con el medallón aún en la mano, sintió cómo la tensión en la sala se transformaba en una pesada carga. A medida que el grupo se preparaba para adentrarse en la oscuridad, una sensación de inquietud lo envolvía. Las palabras del lobo resonaban en su mente. Debían enfrentar lo que llevaban dentro. Sin embargo, el eco del susurro que había escuchado antes se intensificaba, convirtiéndose en una cacofonía de voces distorsionadas que parecía provenir de las profundidades del faro. El grupo se encaminó hacia la escalera que conducía a la parte superior, donde la luz del faro giraba sin cesar como un ojo vigilante. La intensidad del viento exterior se hacía sentir, y el sonido de las olas golpeando las rocas se mezclaba con el murmullo inquietante que les rodeaba. José podía sentir cómo la sombra acechaba, un recordatorio constante de que lo que habían enfrentado no era solo una manifestación de sus miedos, sino algo mucho más oscuro. Al llegar al final de la escalera, se encontraron en una sala iluminada por la luz del faro. El horizonte se extendía ante ellos, pero una sombra alargada se dibujaba en el suelo, distorsionando la realidad. José miró a su alrededor, notando que los rostros de sus compañeros se tornaban cada vez más pálidos. «¿Qué está pasando?», murmuró Elena, su voz llena de terror. «Es la sombra», dijo el lobo, con una gravedad que hacía eco en sus palabras. «No se ha ido. Ha encontrado su forma de regresar. Está alimentándose de sus miedos, de sus inseguridades». De repente, el medallón que José sostenía comenzó a brillar intensamente, proyectando un haz de luz que iluminó la sala. Sin embargo, en lugar de ahuyentar la sombra, pareció atraerla, como un imán que llamaba a lo oscuro. Las voces aumentaron en volumen, convirtiéndose en gritos desgarradores que rebotaban en las paredes. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó Marco, retrocediendo, pero José se mantuvo firme. «¡Debemos enfrentarlo!», exclamó, pero al pronunciar esas palabras, una sombra emergió del suelo tomando forma humana. Era Clara, su rostro distorsionado por el sufrimiento. «José, ayúdame», imploró, su voz un eco de desesperación. El corazón de José se hundió. «No eres ella», dijo, pero la sombra se acercó, atrayendo a los demás hacia su trampa. Las luces del faro parpadeaban y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. «¡No pueden escapar de lo que son!», gritó la sombra, y las voces de sus compañeros se unieron en un coro de miedo. «¡Detente!», gritó José, levantando el medallón en un último intento de resistencia. «¡No te dejaremos ganar!». Pero la sombra se abalanzó sobre ellos, envolviéndolos en una oscuridad palpable. Las risas burlonas resonaron en la sala, y el vacío
se apoderó de sus corazones. A medida que la sombra los absorbía, José sintió cómo su propia esencia se desvanecía. En un instante, comprendió que al enfrentarse a sus miedos, se había convertido en parte de ellos. El grupo, una vez unido, ahora se deshacía en un mar de terror y desesperanza. Y así, el faro permaneció iluminado, pero sus luces ya no guiaban a los navegantes perdidos. En su lugar, servían como un faro de advertencia para aquellos que se atrevieran a acercarse. Las sombras danzaban alrededor de la estructura, alimentándose de los ecos de aquellos que habían caído en su trampa. La historia de José y sus compañeros se convirtió en un susurro en la brisa, un recordatorio escalofriante de que algunos miedos nunca desaparecen. A veces, lo que se enfrenta en la oscuridad se convierte en lo que uno mismo se vuelve, y el verdadero horror reside en no poder escapar de uno mismo. Si disfrutaste de esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan adentrarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.